a todos, a todas quienes nos encontramos hoy en este espacio. Espacios como muchos que vivimos en este último año, donde nos hemos encontrado con algunas luchas comunes, y en este caso nos toca el honor de estar acompañados por el compañero Orestes Pérez Pérez, embajador de la República de Cuba en nuestro país. La actividad que nos convoca es la presentación del libro José Martí, cónsul de Argentina, Documentos. Nos acompañan en esta mesa el vicerrector de la Universidad Nacional de Mar del Plata, doctor Daniel Antenucci, la Cátedra Abierta José Martí, dependiente de la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de Mar del Plata, cuya responsable es la profesora Cecilia D'Angelo. Está presente CTA de los Trabajadores, su secretaria general regional de Mar del Plata, Graciela Ramundo, el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, en su pertenencia desde varios lugares, porque forma parte de la Red Nacional de Cátedras Martianas, porque fue promotor de este espacio y lo viene siendo en los últimos años, de que la Embajada de Cuba esté presente, y porque trabaja activamente con nosotros en la universidad y en la organización de la Feria del Libro, así que múltiples pertenencias. Nos acompaña la responsable de Información y Educación de la Embajada de la República de Cuba, la señora Dailenis Sánchez Tosar. Bienvenida. Y nos acompañan también en la sala la responsable de la Cátedra Abierta José Martí de la Universidad Nacional de San Martín, licenciada Susana González, y en representación del proyecto José Martí por la Solidaridad Internacional de la UNESCO, la licenciada Inés Páez. Creemos que va a ser un encuentro fructífero, lo viene siendo desde temprano y desde el trabajo de este proyecto que es la Red Nacional de Cátedras Martianas, a la que la Universidad Nacional de Mar del Plata se sumó desde el año 2011, y en el que hay muchos proyectos, muchas actividades realizadas y muchos proyectos para seguir trabajando. Así que bueno, bienvenidos a todos y damos inicio a este encuentro. Bueno, bienvenidos. Es un honor tenerlos aquí, a los compañeros de Cuba y a los compañeros de Mar del Plata también, con los cuales desde Cuba a Mar del Plata transcurrimos caminos que en estos últimos tiempos nos encuentran en múltiples escenarios y múltiples actividades en defensa de valores, derechos, políticas, esperanza y sobre todo cultura, que es la que nos va a salvar de alguna manera, ¿o no? Muchos lazos nos unen con la hermana Cuba, históricos, culturales, y uno de esos lazos y un fuerte puente son el legado de Martí, que tuvo un vínculo tan fuerte también con Argentina histórico, con principios basales, pero también principios actuales. Hoy cuando leía que se oponía a la aduana común que proponía Estados Unidos en aquella época, o la moneda única, me parecía estar pisando al mismo tiempo como si fuera una pintura, un cuadro dibujado por Einstein, básicamente, en donde uno no sabe a veces cuando lee en qué época está y vuelve a las mismas amenazas y a los mismos desafíos. Parece que a veces no avanzamos mucho. Pero bueno, lo último que se pierde es la esperanza. Festejamos como Cátedra Martiana, que es parte también de la Universidad Nacional de Mar del Plata, y en esta mancomunión con CTA, con el Instituto Movilizador, le damos la bienvenida y agradecemos y festejamos esta presentación. Bueno, buenas tardes a todos.
Voy a repetirlo porque como hoy parece que echaron a un maestro por decir esa palabra en una escuela privada, me parece que la tenemos que reivindicar más que nunca. Para nosotros, desde la Central de Trabajadores Argentinos, de la CTA de los Trabajadores, es un honor compartir esta mesa. Les agradecemos mucho a la universidad, a Romina por extensión y por supuesto a Cecilia por mantener viva la cátedra de Martí acá en Mar del Plata y al Instituto Movilizador. Y bueno, es un honor estar con el embajador de Cuba, de nuestra querida patria hermana, que la verdad es un símbolo de dignidad a seguir, ¿no? De un pueblo que sigue de pie, que siguió de pie todo este tiempo a pesar de un terrible bloqueo, y la verdad que nos da mucha admiración y nos sirve mucho como aquella utopía para seguir, y digo utopía porque parece que se aleja cada vez más en nuestro país con los momentos que estamos viviendo, con el gobierno neoliberal que tenemos aquí en la Argentina, que ha venido por todos los derechos, por cada uno de esos derechos que tanto nos costó a los trabajadores conseguir. Porque como digo, siempre los derechos de los trabajadores no los regaló nadie, sino que fueron fruto de mucho esfuerzo, de sangre y de muertes también. Esos derechos que conseguimos los trabajadores es así como verlos ahora arrebatados y estar en este momento compartiendo esta mesa con el embajador nada menos que de Cuba, donde uno puede ver, hoy nos contaba lo que invierten en educación, en salud. Nosotros venimos de una marcha en defensa de la salud pública, de un montón de marchas en defensa de la educación pública, y tenemos una isla, una Cuba solita parecía ahí durante muchos años bloqueada, que se mantuvo de pie y que defendió la salud y la educación. Por eso quiero expresar mi admiración hacia el país hermano y que lo seguimos como esa lucecita que se sigue cuando hay tormentas, como dice nuestro presidente. Bueno, para nosotros es un ejemplo y por eso es un honor, y por eso, bueno, nada más, agradecer la presencia y un orgullo estar acá, manifestarlo en nombre de todos los trabajadores de nuestra central. Gracias. Bueno, en representación de la Cátedra Martí, no soy la única, acá hay otros compañeros que la integran, que están presentes, como Eduardo, como Marta, como Virginia. En realidad, para nosotros es un honor recibir a este amigo ya, como es Orestes y a Dainelis, en esta ciudad. Como decía Martí, yo soy un hombre sincero donde crece la palma, ¿sí? Recordar sus palabras, sus versos, sus pensamientos, y también recordar algunos de sus aforismos, como aquel que decía: a mi patria he dado todo, hasta el calor de mi casa, ¿no? Esa entrega martiana, esa entrega por su patria, esa lucha desde la pluma y desde la acción. Así que agradezco tener esta visita porque es otra vez poner en el tapete a un pensador, a un pedagogo y también a un revolucionario, a un héroe de la revolución. Así que agradezco esta visita. La Cátedra Martí está más que honrada y feliz por tenerlos acá. Y bueno, esperemos que no sea la última visita, que vuelvan de nuevo a acompañarnos. Yo solamente desde el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, como uno de los organizadores, y yo particularmente, personalmente, que he participado desde la génesis, soy el único que queda en esta organización que las conoce todas, y en una circunstancia contemporánea, digamos, de coyuntura en nuestro país, pero fundamentalmente aquí en Mar del Plata, propiciar recibir con el gran orgullo y con el enorme placer a la República de Cuba en la persona del embajador
Lo hemos podido hacer, la primera jornada nacional de cátedras martianas que se hizo en el Centro Cultural de la Cooperación, que hemos tenido también el honor y el orgullo de hacerla con las compañeras que están aquí presentes y tantas otras compañeras que hemos podido realizar esa jornada. Y bueno, nada, vinimos a escucharlo al embajador, así que a eso vamos. Bueno, buenas tardes a todos. Privilegio enorme compartir mi exposición con los asistentes a la sala, una sala llena prácticamente. Bueno, agradecerle al Instituto Movilizador la posibilidad que nos brinda de compartir con ustedes algunas ideas de José Martí, el más universal de todos nosotros los cubanos. Agradecerle también a las cátedras martianas su empeño, su dedicación, su entrega, su trabajo permanente por difundir la obra de Martí. Bueno, agradecerle a las autoridades, instituciones de la feria el habernos invitado. Es un privilegio, pero también un desafío grande hablar de José Martí. Un hombre que marcó la vida política, intelectual cubana durante varios años. Reconocido probablemente por ser un hombre fundador de un partido revolucionario cubano para la independencia de Cuba, conocido probablemente por ser un excelso escritor, escribió literatura para niños, conocido probablemente aquí en Argentina también por colaborar con el diario La Nación. Escribió alrededor de 20 crónicas para La Nación, viviendo en Estados Unidos. Sin embargo, este libro nos acerca a una de las facetas tal vez más desconocidas de Martí, la faceta de diplomático. Martí fue cónsul de Cuba, de Argentina en Estados Unidos. Es verdad que fue cónsul de Argentina en Estados Unidos solo un año y 3 meses. Alrededor de 1889 lo designan cónsul en Estados Unidos. ¿Y por qué designan a Martí cónsul en Estados Unidos? Por varias razones. Por una que se las mencionaba hace poco. Martí fue un colaborador permanente de la Nación. Vivió en Estados Unidos durante muchos años y conoció las particularidades de ese mundo norteamericano con pretensiones expansionistas, que quería tener ya desde esa temprana fecha una incidencia en América Latina, en toda América Latina, que ya por esa fecha tenía pretensiones de anexión. Y Martí, viviendo en Estados Unidos, conoció las verdaderas intenciones de ese país multirracial, de ese país que vivió intensamente muchos episodios históricos y políticos, que tuvo y tiene excelsos escritores, académicos, intelectuales, premios Nobel, pero que en su esencia como nación, sobre todo los diferentes gobiernos de Estados Unidos, han tenido pretensiones expansionistas y pretensiones hegemónicas. Y en ese Estados Unidos cambiante, en ese Estados Unidos ya con ese tipo de pretensiones, vivió Martí. Y las crónicas que Martí escribió para La Nación demostraban esa filosofía y esa concepción expansionista de Estados Unidos. Y esa pluma inquisidora y esa pluma poética, porque fue también un poética, llamó la atención de los argentinos. El haber reflejado en muchas de esas crónicas la realidad norteamericana llamó la atención de los argentinos que leían La Nación, y ese probablemente haya sido una de las razones por las cuales el gobierno argentino lo haya nombrado cónsul argentino ante el gobierno de Estados Unidos.
El otro elemento importante también es que ya Martí en esa época está siendo cónsul de Uruguay en Estados Unidos. O sea, cuando nombran a Martí cónsul argentino en Estados Unidos, ya él representaba también a Uruguay en Estados Unidos. Y a los pocos días de ser nombrado cónsul de Argentina en Estados Unidos, lo nombran también cónsul de Paraguay en Estados Unidos. O sea, de manera que esta faceta diplomática de Martí es probablemente la menos conocida. Por eso este libro, José Martí, cónsul de Argentina, documento, aporta ese lado inexplorado todavía de ese Martí joven, que con tan solo 27 años, 27, 30 años fue representante de Argentina en Estados Unidos, en condiciones muy difíciles, en condiciones muy complejas. Martí vive en Estados Unidos exiliado. Martí ahora por sus ideas independentistas, por sus ideas transgresoras, por sus ideas de enfrentamiento al colonialismo español. Martí fue un cubano que desde muy temprana edad defendió la independencia de Cuba, luchó por la independencia de Cuba. Sufrió el exilio, los rigores del exilio, lo que representa para los exiliados el desgarramiento, la separación de su país, de sus seres queridos, de su madre, que amó intensamente. Martí recorrió prácticamente buena parte de América Latina exiliado. Vivió en España, vivió en Guatemala, vivió en México, vivió en Venezuela y vivió buena parte en Estados Unidos, sufriendo ese rigor del exilio, que aunque fue un exilio creador y productivo, no dejó de ser un exilio lejos de sus familiares queridos y lejos de su patria. Pero Martí aceptó ser el cónsul de Argentina en Estados Unidos porque amaba a Argentina, porque había leído mucho de la realidad argentina, de sus historias, de sus costumbres, de sus tradiciones. Conoció a muchos argentinos en el exilio, sobre todo en Estados Unidos, y mantuvo una relación amistosa con los argentinos que conoció en Estados Unidos. Y aceptó ser el representante de Argentina en Estados Unidos por ese amor que tenía por Argentina, pero también por ayudar a su familia. Martí necesitaba ayudar a su familia porque era el sostén de una familia numerosa. Y sus años, el año que estuvo de cónsul de Argentina en Estados Unidos fue tremendamente difícil para él, porque estaba representando los intereses de Argentina, pero a su vez estaba también preparando la guerra necesaria para la independencia de Cuba. Y muchas de sus colaboraciones con el diario La Nación comprometían a Argentina, porque eran artículos, eran crónicas defendiendo la independencia de Cuba contra el dominio colonial español. Y él sabía que en algún momento tenía que abandonar esas funciones, porque las funciones de cónsul no se correspondían con la defensa que estaba haciendo Martí en el diario La Nación de la independencia de Cuba, y quería no provocar un incidente diplomático entre España y Argentina. Martí es nombrado cónsul en Argentina con un decreto del 24 de julio del año 1890, en el artículo número 1, dice: nómbrese cónsul en Nueva York al doctor José Martí en reemplazo del doctor Adolfo G. Calvo, a quien se ha designado para ocupar igual puesto en Havre. Extiéndase la patente correspondiente, comuníquese, publíquese e insértese esta designación. Desde ese día, Martí defendió los intereses de Argentina
en Nueva York. Intereses que fueron defendidos en una reunión interamericana en Estados Unidos, donde Estados Unidos pretendía extender a todo el hemisferio la moneda norteamericana como moneda de América Latina, y Martí se opuso a esa intención de Estados Unidos. Ese año es interesante ver en el libro, yo fue una de las cosas que más disfruté, ver a Martí en plena labor diplomática, en plena labor consular. Un hombre que venía de la política nacional, un hombre que había escrito poesía para niños, un hombre que había escrito también poesía, en teatro. Martí, sin embargo, se dio a la tarea de representar a los argentinos en Estados Unidos, y lo hizo probablemente de una manera que muy pocos hoy pueden hacerlo, con una meticulosidad, con un nivel de detalle en toda la información que mandaba para Argentina, reconocida por la Cancillería argentina de su época. El año que Martí fue cónsul en Nueva York fue un año también de mucha intensidad y de relaciones con el cuerpo diplomático mundial acreditado en Nueva York. Nueva York es la sede de Naciones Unidas desde hace muchos años, pero antes de ser la sede de Naciones Unidas fue también un centro donde se generaron muchas ideas libertarias en América Latina, y Martí fue uno de los precursores del pensamiento libertario a nivel de América Latina y el Caribe, y lo hizo en Nueva York, reuniéndose con muchos emigrados, no solo argentinos, sino de toda América Latina y el Caribe que vivían en Estados Unidos. Martí fue además un precursor de la poesía contemporánea, fue un amigo entrañable de varios poetas y escritores de América Latina y el Caribe, y fue un lector apasionado también de muchos escritores norteamericanos. Martí amó también la buena poesía y la buena literatura norteamericana, y tuvo excelentes relaciones con políticos, escritores y poetas norteamericanos. Probablemente, como les decía con anterioridad, fue uno de los cubanos que más, y de los latinoamericanos que más conoció la esencia norteamericana, porque vivió 10 años en Estados Unidos. Lamentablemente para él, lo dice en una carta donde pide la renuncia, que le voy a leer más adelante, lamentablemente para él tiene que interrumpir su misión de cónsul de Argentina en Nueva York por las razones que le he explicado. Su profundo convencimiento de luchar por la independencia de Cuba lo llevó a reflejar, como le decía, en el diario La Nación en varias oportunidades, un desafío permanente al gobierno español. Y eso lo llevó a pedir su renuncia a ese privilegiado puesto de representar a Argentina en Nueva York, y lo hizo a través de una carta que le escribió al ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, fechada en Nueva York en octubre, el 17 de octubre de 1891, o sea, 1 año y 3 meses después de la designación. Y le dice: tengo la honra de dirigirme a usted para ratificar en testimonio de mi respeto y agradecimiento a la República Argentina. O sea, le agradece profundamente la designación a Argentina. La renuncia del cargo que hago hoy de cónsul argentino en esta ciudad me evita comentario alguno contra aquel agradecimiento y respeto envié en mi telegrama del 11, donde agradecí la designación como el premio más honroso a mi cariño vigilante por los pueblos de mi raza en América Latina. Recibí y procuré justificar en mi desempeño el nombramiento, ni directa ni indirectamente solicitado. Cumplí con el compromiso de servir al gobierno y al pueblo argentino desde mi condición de cónsul argentino
en Nueva York. Pero se me dice que un periódico español en esta ciudad ha publicado un artículo en que intenta hallar incompatibilidad de mi cargo con mi pensamiento. No renunciaré a la decisión que he tomado desde hace tiempo de defender a Cuba, como tampoco hubiera deseado renunciar a mi nombramiento como cónsul de la Argentina. Ruego a usted se sirva ordenar al señor vicecónsul se haga cargo del consulado que renuncio y creer que si en mi persona desaparece el cónsul argentino en Nueva York, queda en mí siempre para la República Argentina un hijo agradecido. O sea, esa es la carta de renuncia que le hace Martí al ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, donde le vuelve a ratificar el orgullo de haber representado al pueblo argentino en Nueva York, pero su postura política de lucha por la independencia de Cuba le impedía seguir asumiendo esa responsabilidad, porque quiso siempre evitar una confrontación del gobierno argentino con el gobierno español. Por tanto, ese año y medio de Martí como cónsul en el Nueva York está recogido en este libro que también recoge documentos que han sido hechos públicos en los últimos años y que avalan la presencia de Martí en esa ciudad. Martí probablemente hoy se ha convertido en uno de los escritores y de los pensadores políticos cubanos más leídos en América Latina y el Caribe por la trascendencia y la vigencia de su pensamiento. Fue un hombre que defendió la independencia de América Latina de Estados Unidos como principio básico de su pensamiento. Todo lo que hizo fue luchar con su pluma y con su palabra y con las armas, porque murió en combate. Todo lo que hizo durante los escasos 42 años que vivió fue defender a Cuba y defender a América Latina de la expansión de Estados Unidos. Decía que vivió en el monstruo y le conoció las entrañas, o sea, conoció las características expansionistas y agresivas de Estados Unidos. También decía que debemos andar en cuadro apretado como la plata en las raíces de los Andes. Para Martí la unidad era indispensable, la unidad de los cubanos, la unidad de América Latina, la necesaria unidad para enfrentar los grandes desafíos que se avecinaban ya en ese tiempo con esa pretensión norteamericana de extenderse como quiere extenderse hoy sobre nuestras tierras de América Latina y el Caribe. Por eso leer a Martí, releer a Martí, volver sobre su obra escrita, sobre todo sobre sus discursos políticos, es una premisa indispensable para enfrentar los grandes desafíos que tienen hoy nuestros pueblos de América Latina y el Caribe. Si queremos conservar nuestras costumbres, si queremos conservar nuestras tradiciones, si queremos conservar nuestra moneda, si queremos conservar nuestra cultura, nuestra literatura, tenemos que releer a Martí, porque Martí nos proporcionará las claves para asumir esos grandes desafíos que tenemos hoy. El libro es un libro que recoge también una buena parte de los discursos políticos de Martí, o una parte de los discursos políticos de Martí. Tiene una introducción de Armando Hart, un político cubano estudioso profundo de la obra martiana, y es un libro que, como le decía al inicio, devela una faceta de las menos conocidas de Martí, que es el Martí diplomático, el Martí cónsul. Yo, para concluir, quiero hacer una analogía entre la figura de Martí
y lo que significó Martí y la figura de Fidel. O sea, hay paralelismos evidentes entre estas dos vidas. Uno aprecia, por ejemplo, el desafío grande que asumieron los dos en sus tiempos y en sus espacios para enfrentar, uno de una manera y otro de otra, el desafío de enfrentarse a Estados Unidos, a las pretensiones dominantes de Estados Unidos. Tanto Martí en su tiempo como Fidel en el suyo se enfrentaron a ese imperialismo dominante, agresivo, injerencista, reitero, cada uno en su época y en su momento. Cada uno también en su época y en su momento fundaron o crearon un partido para la liberación de Cuba. Martí fundó el Partido Revolucionario Cubano con la ayuda de todos los cubanos, tanto dentro de Cuba como fuera de Cuba, luchar por la independencia de Cuba del dominio español. Fidel, después del triunfo de la revolución, se dio a la tarea de organizar también los diferentes partidos que existían en Cuba para armar un proceso revolucionario que dura hasta nuestros días, un proceso revolucionario que ha tenido como principal premisa la unidad de todo el pueblo cubano para defender las conquistas de una revolución con todos y para el bien de todos, como decía Martí. Los dos fueron escritores que han dejado para las generaciones futuras escritos que se convertirán con el tiempo. Con los de Martí se han convertido, los de Fidel también, pero se convertirán con el tiempo en escritos de permanente consulta para asumir los desafíos que tenemos hoy como pueblos latinoamericanos y caribeños. Los dos fueron profundamente antiimperialistas, profundamente latinoamericanistas. Los dos quisieron que sus países fueran libres, Martí del yugo español y Fidel de la presencia de Estados Unidos en Cuba de manera permanente con Cuba. Son dos figuras que han marcado la historia de América Latina y del Caribe, Martí en su tiempo y Fidel en el suyo. Por tanto, el hecho de que Fidel reconociera después del asalto al cuartel Moncada que Martí había sido el autor intelectual del asalto al Moncada es un compromiso de Fidel con el ideario martiano, con el pensamiento martiano, un compromiso que asumió y un compromiso que hizo suyo durante todos estos años de revolución. Fidel también decía que él había sido un discípulo de José Martí, porque llevó a la práctica con la revolución cubana principios que fueron bandera en el pensamiento martiano, como la ética, la moral, la independencia, la soberanía. Estamos los cubanos, tenemos el privilegio los cubanos de contar con dos figuras emblemáticas, dos figuras precursoras de la liberación de América Latina y el Caribe, no solo la liberación económica, sino también la liberación política. Así que somos unos privilegiados los cubanos de contar con dos hombres inmensos que han dejado un legado importante para las nuevas generaciones, no solo de cubanos, sino de latinoamericanos. Le agradezco que me hayan brindado la oportunidad de compartir con ustedes algunos aspectos de la vida de Martí, de su creación literaria, de su función como cónsul de Argentina en Nueva York, y los invito a que lean la obra martiana, que es una obra imprescindible, y a que lean la obra de Fidel, que también es una obra imprescindible. Muchas gracias.